la pequeña cosa, en el último texto, como muchas veces hablamos de un poco de la gran pregunta de muchos de nosotros, cómo hacerlo en la cotidianidad o cómo traspasar el Zen a la cotidianidad. Y primero hay que darse cuenta de que la pregunta es errónea. Porque si quisiéramos pasar el Zen a la cotidianidad, suponemos que la cotidianidad es algo diferente del Zen, ¿sabes? Es decir, que ya hacemos una diferencia, y esto ya es interesante, que primero hacemos el problema y luego buscamos la solución, ¿sabes? Esto es muy corriente en nosotros, que si veáis bien con el paso de años, varios llamados intentos de solucionar cosas se deben a llamados problemas iniciados por una manera de ver nuestra, la que consideramos objetiva. Por eso, como a lo mejor os dais cuenta a lo largo de años, de que el Zen no ofrece una alternativa al comportamiento. Esto es muy importante. Y por eso lo que le disgusta a mucha gente, y por eso también se han creado muchas otras líneas budistas, primero porque muchas de otras líneas budistas suponen una sustancia, una esencia, y luego tienen claro, y lo podéis ver no solo en líneas budistas, sino también en muchas otras tradiciones o líneas. Yo no quiero decir que está mal, sino que es distinto al Zen. Muchos de estos grupos, también religiones, tienen de entrada claro hacia dónde va el viaje. ¿Sabes? Este es muy importante y nos parece muchas veces normal. Por ejemplo, nos parece en el ámbito llamado budista, es para la mayoría absolutamente claro de que esto debe acabar en compasión y amor. ¿Sabes? Es decir, que la meta está desde el principio, sin que se sabe lo que es amor, pero suena de alguna manera para todo el mundo tan positivo y absolutamente positivo para toda la gente o el universo o como sea, que es impensable que esto no sea la meta. O por lo menos si lo ponemos como la meta, debería ser indiscutible para todo el mundo, por ejemplo. Lo interesante es que por eso, si cogemos en nuestra cotidianidad, como en el ejercicio, que da lo mismo, de entrada una meta, esto hace algo con nosotros y con la vida. ¿Sabes? Si tú miras tu cotidianidad y tu vida, mira las metas que tienes. Porque normalmente, y esto ocurre si tenemos una meta, sobre todo si tenemos una meta metafísica, emocional, fuerte, como por ejemplo amor. Entonces cada uno de nosotros tiene alguna imagen propia lo que es amor. Y yo, al tener muchas entrevistas, le pregunto a muchas personas qué es, y lo interesante es, primero, casi nadie puede de golpe decir lo que es. Eso es lo primero. No encontré hasta ahora nadie que de golpe podría decir de una manera bastante congruente lo que se imagina bajo el amor. Y comienzan luego puede ser, porque es, y si no hay amor, entonces sería difícil. Yo digo, no que no lo hay, sino que es. Ya es algo sustancial, algo divino, es algo que nos une a todos. Ya, pero este es lo que pensaríamos que sería la consecuencia, pero lo que es. Y no es tan fácil. Pero interesantemente, debido a que no existe en ningún sitio algún tipo de descripción congruente de lo que debe ser, esto abre un espacio de que cada uno cree que lo suyo es correcto. Y pocos de nosotros indagamos. Sobre todo en temas que parecen de entrada positivos. ¿Sabes? Es un fenómeno muy interesante.
Si tú te dices, estoy enamorado de, o quiero mucho a, para todo el resto del mundo es claro y para ti también, y es suficiente para no indagar más. ¿Sabes? Si yo estoy enamorado de, esto significa bien. ¿Pero por qué? ¿Sabes? ¿A qué se debe este automaticismo que cierto sentimiento inmediatamente para cualquier indagación por ser bueno? Y lo mismo ocurre con sensaciones opuestas, las llamadas malas. Tenemos algo malo, sí, a mí me pone, yo qué sé, es desagradable, a mí me siente muy mal, y punto. ¿Sabes? Es decir, el punto de referencia, muy positivo y muy negativo, tiene algo interesante, es decir, para cualquier investigación más. Para nosotros es ya absoluto casi. Esto es lo uno. Y lo segundo es también bastante interesante. Por ejemplo, si tú te pones como meta en tu vida, por ejemplo, llegar a mucho más amor y compasión, entonces primero partes del punto de que no lo tienes, eres y no ejerces así, y tienes la idea cómo deberías ser. Y inmediatamente te miras desde la meta. Con lo cual creas una perspectiva cómo debería ser yo o la sociedad, y desde esta supuesta perspectiva no haces otra cosa que juzgarte a ti y a los demás. No hay otra posibilidad. Con lo cual, de pronto, dejas de vivir como vives y comienzas a intentar a vivir como deberías vivir. Y este movimiento es también bastante interesante y, sobre todo, muy dificultoso personalmente. ¿Sabes? Porque esta tendencia de vivir bajo la vigilancia de la meta te hace sentir mal porque siempre te dicen no has llegado. Siempre tienes no es todavía, no es, deberías haber, pero mira, meditas, eres, yo qué sé, budista y lo que sea, y tienes esta ira, ¿cómo es posible? ¿Sabes? Y tenemos miles de comentarios casi ideológicos nuevos, con los cuales nos estamos acompañando y vigilando. No necesitamos ni a mamá, ni al obispo X, ni lo tenemos ya, ¿sabes? Todo por mismo dentro, y así creyendo que esto es más o menos objetivo. Y por eso es una cierta tragedia, porque si miras lo que dio el Shakyamuni, o si miras el Sutra del Corazón, por ejemplo, esto es de entrada nada más y nada menos un paso hacia una descripción más afinada de la realidad. No más. ¿Sabes? Un estar, ellos, no sé, hacían ciertos tipos de introspección y lo que se podría llamar, y llegan a describir la realidad de una manera distinta como a nos parece. Y no más. Y la descripción del Sutra del Corazón, por eso, no tienes ninguna conclusión en el sentido de lo que deberías hacer. O sea, no existe. En Shinshinmei no existe, y en los textos clásicos o cosas que no existe ningún consejo lo que uno debería moralmente ahora hacer o dejar de hacer. Simplemente, entre comillas, simplemente, debido al hecho de que una mirada más concreta en la textura de realidad te hace, entre comillas, dar cuenta de que la cosa no va linealmente como nos parece de aquí para allá hacia un futuro mejor y. No se ve metas. Ninguna, porque tampoco se ve punto de partida, porque no se ve una sustancia y lo lineal tampoco existe, porque está correlacionado. ¿Sabes? Y cambia no la meta por mejor, antes quería dinero y ahora quiero amor, sino toda la manera de percibirse y de creer lo que es cambia, porque parece no ser lo suficientemente correcta. Y más allá de esto no han llegado todavía. ¿Sabes?
y tomar un poco de conciencia de que el sasen, por una parte, no es alguna manera de mejorar y de llegar a algo que a mí me parece mejor, sino tiene varios aspectos de los cuales uno es indagar mejor en el momento. Y como notáis, no es fácil porque no estamos acostumbrados a una indagación más directa del momento, porque siempre se pone algo se pone delante, es decir, algún concepto nuestro normalmente, sea emocional o sea mental, o una mezcla de los dos. Con lo cual la mayor parte del tiempo pasamos viendo películas propias. No llegamos a ver el cine porque vemos siempre la película. ¿Sabes? Y si yo te pregunto qué tal el cine, tú me cuentas la película. Yo no pregunto qué tal la película, yo pregunto qué tal el cine. Y tú no te has dado cuenta cuántas filas hay, si la pantalla es grande o no, qué paredes hay. No lo ves porque ves siempre la película. ¿Sabes? Esta es la diferencia. La pregunta es qué tal el cine, cómo llegas al cine, qué tal todo esto. No, la película ha sido buena, pero lo es. Y normalmente si tú preguntas a alguien qué tal el cine, te cuenta la película, pero la respuesta no es correcta, porque no ha sido esto la pregunta. Y por eso estamos muy rápidos, individuales y colectivos individuales, porque así nos educamos, de que de entrada debe haber algunas metas, de que debemos desarrollarnos hacia, debemos conseguirlo uno lo otro, debemos tener ese tipo de otro comportamiento y. Por supuesto, siendo una sociedad necesitamos algún tipo de reglas, pero son reglas nuestras y no reglas del universo y no divinas y lo que sea. Con lo cual cualquier de estas reglas es también completamente relativa. ¿Sabéis? No se puede decir que lo uno y lo otro, ¿sí? Y si miras las reglas de hace pocos años, los que le parecían, por lo menos si estamos aquí en España o en otros países europeos o incluso mundiales, si coges solo un pequeño ejemplo mira a nuestros padres, nuestros abuelos, para ellos, por ejemplo, la mayoría por lo menos en la sociedad, las parejas del mismo sexo eran impensables. Y por la ley penal y por la ley religiosa. ¿Sí? Ahora tienes opuesto. Y muchas de estas personas no son capaces tan fácilmente de cambiar de algo que era universalmente correcto a algo que ahora parece correcto. ¿Sí? ¿Por qué lo uno debe de ser correcto de pronto? ¿Sí? ¿Debido a qué? ¿Sabes? Y de este tipo de cosas hay muchas. Porque normalmente nuestra toma de conciencia y nuestro darse cuenta era muy, muy, muy lento. Con lo cual, normalmente para nosotros, si un cambio dura más que una generación, no nos parece de que está hecho por nosotros, sino parece dado, o por naturaleza o por divino. Y ahora nos comenzamos a dar cuenta cada vez más de que no es así, porque dentro de una generación comenzamos a ver un montón de cambios esenciales de nuestra manera de valores, por ejemplo. Sin que haya un argumento tan objetivamente fácil que todo el mundo puede ver por qué lo uno mal y por qué lo otro bien. No es tan fácil. Nos organizamos de una manera o de otra con cierta narrativa, pero no con un objetivo X. ¿Sabes? No es fácil. Tú puedes decir, hoy yo puedo tener si quiero tener un hijo, a lo mejor por insemización, ¿cómo se llama esto? Artificial, pero decir que esto es bueno es otra cosa. Es posible, es una cosa, pero si bueno es otra, no lo sabemos. No quiero decir que es mal, simplemente no sabemos qué consecuencias tiene a muchos niveles, pero es posible. Y como muchas cosas que son posibles lo hacemos. Es decir, que creerse que el Zen o cualquier espiritualidad nos va a conducir a una verdad última y objetiva
desde este punto de vista es más ideológico que correcto. Es creérselo. Pero no hay por el momento en ninguna situación datos objetivos de la manera universal, debido a quién somos, a dónde vamos, de dónde venimos y qué sentido tiene todo esto. Probablemente debido a este hecho y la no efectuado ningún tipo de entrenamiento de que no lo sabemos, tenemos un supermercado de ideas, de creencias, de todo esto, lo que nos puede, tapar, no sabemos. Y por eso, entre otras cosas, probablemente el Zen sigue siendo muy provocativo y no fácil para la mayoría de nosotros, porque es uno de las, todavía, no siempre, pero todavía una de las pequeñas, perspectivas que mantiene vivo el no saber. ¿Sabes? Todo el resto ofrece soluciones y metas. Y hay que darse cuenta que es así. No que estamos en algo más correcto, con mejor solución, sino que lo que podemos experimentamos, pero no da para ser objetivo. Por mucho que emocionalmente o visualmente o lo que sea te convence porque lo vives, no da para decir esto es absoluto. Y muchos de nosotros, y por eso hay muchos grupos también, creen y se reflejan a sí mismos de que algún tipo de vivencia que tienen es la objetiva, la esencial. Y los hay suficiente, el Zen no. Igual lo que vas a experimentar es, por decirlo así, condicionado. No es en sí mismo. ¿Sí? Y esto es, por un lado, o muy liberador o muy crudo, según tu estado emocional. ¿Sabes? Hay un ejemplo, creo que fue de unos de los japoneses, que dice, imagínate tú, ¿cómo se llama? Después del naufragio de un barco te encuentras una isla, ¿sí? Y ahora das la vuelta alrededor de la isla y no hay nadie. Una isla, ¿cómo se llama eso? Desierta. No hay nadie. Y tienes dos opciones. O estás contento de que no hay nadie, o te frustras por completo de que no hay nadie. Con el centro, o te frustras, o estás liberado y contento de que no es como crees y necesitas y así. Pero la opción es emocional. Y tiene mucho que ver con nuestros deseos de agarrarse a algo, de tener certezas correctos y todo este tipo de cosas, de que hay algo en esta isla y alguien y lo que sea malo o bueno. ¿Sabes? Pero comenzar a organizarse no con alguien o contra alguien, peligro, ¿no? Sino a organizarse en un espacio todavía bastante abierto, incierto, desde nuestro punto de vista, es un entrenamiento que no lo cogemos de entrada. Porque si miráis, la mayor parte de nuestras vidas consiste en crear y alcanzar metas. Si preguntas a un niño pequeño, ¿quién quiere ser? Ya es siempre para algo, ¿sí? ¿A dónde vas? Nuestras preguntas siempre, enfocan algún tipo de meta individual o colectiva que había que alcanzar, que había que tener, había que pasar. Y por eso, y con eso quiero terminar el pequeño fin del hoy. Cuando volvéis hoy a casa, según si estáis solos o no, pero si tenéis gente, o mañana a trabajar, o un día os encontráis con alguien, también serán muchas veces las preguntas, ¿dónde has estado el fin de semana? ¿O qué has hecho el fin de semana? Con lo cual el enfoque, ¿sí? ¿Qué has hecho? He sido yo qué sé,
paseando por las montañas, bien, estuve nadando, bien, y ahora si tú, no te será tan fácil decir no he hecho nada. ¿Sí? Pero lo otro sería más interesante, es decir, la pregunta esta que has hecho, que has conseguido, que has ganado, ¿sí? Ya son estas metas. Y ahora yo os ofrezco un pequeño otro ejercicio. Hazlo de vez en cuando, por ejemplo, por la noche, cuando te acuestes a la cama, y de vez en cuando algunos de nosotros todavía voluntariamente o porque están revueltos pasan el día, ¿no? Y ahora os ofrezco una cierta pregunta para el fin del día. No es la pregunta que he hecho, que he conseguido, sino pregúntate a ti mismo de qué me hice consciente este día. ¿Sabes la conciencia de qué he tomado? ¿Qué me hice consciente? ¿Se puede decir así? ¿De qué me hice consciente? Es otra calidad. ¿Sabes? Si te preguntas qué es consciente, no es he hecho o no he hecho, he llegado o no he llegado, sino de qué me hice consciente. ¿Sabes? Por muchos que hemos podido pasear por fin de semana por la montaña, la pregunta que podríamos hacerlo mecánicamente también. ¿De qué me hice consciente? Y pregúntate a ti, estás aquí 3 días, 2 días, ¿qué me hice consciente? ¿De qué conciencia tomé? Y entonces esta pregunta a lo mejor te abre una pequeña distinta perspectiva a la de conseguir ¿sí? Bien, mal, sino de tomar conciencia de. Y tomar conciencia de no es ni para bien ni para mal, es una cierta alegría en sí misma. Comenzar a tomar conciencia un poco de lo que ocurre, de cómo está compuesto, y no tiene una meta más allá de sí misma. ¿Sabes? La toma de conciencia es en sí misma, digamos, un pequeño gozo. Mientras que lo otro, según. ¿Sabes? Quería ir, pero no pude porque llovió, porque luego, ¿sabes? Y con la pregunta de qué me hice consciente, podría ser, me hice consciente de que yo no controlo la situación, por ejemplo. Y esta conciencia tiene otro sabor que la conciencia no conseguí lo que quise este fin de semana. ¿Sabes? Y un poco, entre comillas, digamos, enfrentarse con la toma de conciencia probablemente nos puede situar un poco más en esta perspectiva de ser curioso, con curiosidad, de ver cómo es y no darlo por hecho de que es como siempre, o de que no es todavía como debería ser. ¿Sabes? En todas estas miradas ya lo tenemos de entrada todo clasificado. Y la vida es solo el videoclip de las, ¿cómo se llama? De las propuestas e imágenes, y ni siquiera nuestros. En la mayoría son de prestados o de la sociedad. ¿Sí? Por eso, digamos, si queréis ejercer el sasen en la cotidianidad, no hay que hacer algo, sino bailando con lo que hay, a ver lo que podemos tomar, ser conscientes. Y esto ya sería mucho. ¿Ves? Puede ser consciente de vez en cuando de que una exposición de ira no ha sido tan mala. ¿Sabes? Si de pronto, yo qué sé, haces esto en la mesa y dices fin, el resultado puede ser mucho mejor que decir, bueno, a ver si lo hacemos de otra manera. Pero de vez en cuando decir esto sería mejor que hacer lo otro. Pero nada de esto en general y para siempre. ¿Sabes? No puedes tomar conciencia de que estoy leyendo porque me lo pasaron para un artículo, un librillo de una monja budista, y allí todo, de primera a última página, es siempre para mejorar. ¿Sabes? Todas las meditaciones, todos los momentos es siempre para ser más comprensivo, para quitar. Y si tienes ira, no, hay que dejarla para que venga luego. Siempre algo distinto.
Es interesante que, ¿sabes? Que tenemos un mundo como lo tenemos y muchas de estas funciones tienen a lo mejor alguna función. Si no la tuvieron, ¿para qué coño estuviesen? ¿Sabes? Es raro. Y luego hacer de esto un recorrido escolar de que estamos todos aprendiendo para llegar a este final, quien más y más rápido, entonces mejor. Y ya estamos en la plenitud religiosa de siempre, con el afán ese de ser más. ¿Sí? Y los resultados son como son. Y por eso es interesante también de vez en cuando arriesgarse a vivir algo. Puede ser muy abierto, amoroso, y puede ser muy fuerte con una ira. ¿Sabes? Y no es tan fácil. Y si ves a Buda o a Jesús, él no estaba acariciando a los fariseos de la mañana a tarde. ¿Sí? Y Buda menos todavía. ¿Sí? Interesante. ¿De dónde viene la idea de que debería ser solo así? ¿Sí? Si los ejemplos más fuertes de ellos no lo hacían simplemente. ¿Sí? Y Buda es mucho más famoso, pero no se habla mucho, pero sí lee ciertas sutras, las que se evita, son de palabrotas bastante bien. ¿Sí? Podría estar en un partido de fútbol sin problemas, ¿sí? Comentándolo después de quinta cerveza. ¿Sí? No es tan fácil como nosotros lo idealizamos siempre. ¿Sí? Y por eso, por lo menos comenzar a enfrentarse con lo que somos, en lugar de creer que ya el 80% de nosotros sobra y había que aumentar lo que queda. ¿Sí? Y el resultado es bastante castrante de todo esto y perdemos mucha vitalidad y la vida tampoco es tan cariñosa en este sentido y tan armónica, sino se vive a pedazos que pasan de nuestra casi infantilización de la realidad, la que se vendemos bajo de espiritualidad muchas veces. ¿Sí? Y esto un poco como pequeña visión para la llamada cotidianidad. Y Zen. Bueno, ahora tenemos todavía un pequeño espacio para comentarios o preguntas si tenéis. Alexander, ¿cuál es la perspectiva del Zen de Nirvana, de la palabra Nirvana que aparece en el Sutra? No, en el Sutra lo tienes muy bien porque el Nirvana tiene mucho recorrido en la cultura. Para los indios, Nirvana es un verbo. Nirvana significa apagarse. Y apagarse significa dejar todos los impulsos que me alejen de la realización de lo divino en mí. Entonces ellos ejercen Nirvana. Luego Nirvana se convierte en el Theravada, una meta final del Arhat, que es un tipo de monje, que por muchos ejercicios, mandamientos muy ascéticos también, llega a desprenderse de todas las pasiones causantes de sufrimiento y debería ser un estado postmortal, no alcanzado en la tierra, postmortal, donde no haya nada que perturbe, digamos, un estado puro de ser. Y Nagarjuna y Hertsutra rompe por completo con esto, diciendo que Nirvana ya no es un estado, sino Nirvana es el nombre si te despiertas de las erróneas opiniones sobre la realidad. Por eso es en el Sutra, según la traducción, más allá de las ilusiones es Nirvana, pero no más allá físicamente, sino dejando por fin interpretaciones no correctas de la realidad, ese es Nirvana. Es muy distinta la posición en diversas escuelas, también en otras escuelas budistas lo tienes muchas veces también en el más allá, lo que ellos luego interpretan que Shakyamuni Buda luego entra al Nirvana cuando se muere. Maha para Nirvana. Sí, y él sí, es otra historia. ¿Sí? Y los que podrían entrar no lo hacen y se quedan ayudando a los humanos a llegar tan lejos, son los llamados bodhisattvas y hacen los mandamientos que ayudar a otros para
sí, esto es una gran don sí, es más o menos como los santos cristianos que se, ¿cómo se llaman? Que se sacrifican por los demás, más o menos. Y de esto no es nada, ni hay sacrificio, ni ¿para qué? ¿Quién para qué? Si no hay es un error completo o otra visión de la realidad como sustancias, nosotros, personas, realizando un fin mejor, más allá. Pero completamente distintas maneras de ver la realidad. Sí, las escuelas budistas son en sí mismas no distintas, sino contradictorias. Por completo contradictorias. Por eso no se puede decir esto es budista, porque no existe. Existen docenas de escuelas distintas y según la cual, pero no existe el budismo como tal. Tampoco puedes decir existe lo cristiano como tal. Según lo que sea, grupo o iglesia, distintos y opuestos. Alexander, y un poco en la misma dirección, ¿a qué apunta la palabra conciencia en el Sutra del Corazón? Cuando dice ni forma, ni sentimiento, ni pensamiento, ni voluntad. Es una de las condiciones. ¿Qué contenido tiene en ese contexto? Porque la palabra conciencia, como la palabra amor, también tiene muchas sí, pero allí es es difícil porque no en el sutra mismo, como por lo menos en la lectura de Nagarjuna, no se define la conciencia. No encontré una definición de la conciencia. ¿Sí? Tampoco existe una definición de lo que es un pensamiento. ¿Sabes? Se nombra una cierta capacidad, por lo menos, nuestra, la que un poco confundimos con el testigo. ¿Sí? No es testigo, no es observador. La conciencia parece ser más la capacidad nuestra, yo diría una cierta capacidad de presencia en la que luego es como un espacio. Pero por eso, como es previo al pensamiento, es decir, que un bebé ya tiene conciencia, él no tiene pensamiento. Pero la conciencia que tiene es muy frágil, muy pequeña, con lo cual no puede mantenerse mucho tiempo, ni sin mantenerse, como diría, consciente o presente. Esto se desarrolla. Y se desarrollan muchas capacidades. Se desarrolla la capacidad de pensar, se desarrolla así la capacidad de memoria. Y ahora probablemente nosotros desarrollamos mucho más el juego entre capacidad sensórica emocional y mental. Tú te imaginas algo, esto crea emoción, la emoción, ¿sabes? Y desarrollamos mucho menos otras capacidades, como la presencia o la llamada conciencia. Pero como nos parece que la conciencia está, notamos, no es lo mismo que pensar, y parece estar, por eso ya previa, creemos en muchas situaciones que es dada. Y Buda lo dice, no, es también compuesta. Es lo mismo un poco que en la física, por ejemplo, se creyó hace poco que el espacio está dado. Newton, Kant en la filosofía que hasta hoy es muy, digamos, su corriente es muy, ¿cómo se llama? Seguida y tajante en nuestra manera como nos organizamos. Nosotros decimos que estamos en un espacio, como si el espacio hubiese sido dado y nosotros en él. Y ya sabemos físicamente que no es así. El espacio no es dado, sino es también cuantificado. Es creado. No es dado. No existe un espacio vacío en el que aparece algo. Sino nuestra manera de ver es demasiado, como digo, estadística. No lo vemos. Pero todo es... Por eso es tan interesante. Todo es... Y lo mismo pasa con el tiempo. Sí, el tiempo tampoco existe como tal. Todo se fue al carajo. Pero para nosotros eran todavía puntos de referencia de alguna cosa fija. Y ya no. Y en el budismo clásico
por eso es tan interesante para hoy, que de entrada te quitan cualquier punto de apoyo. No para hacer algún ejercicio, sino porque no existe. ¿Sabes? Es decir, que si tú estás agarrado a un, ¿cómo se llama? Una rama o un enganche. Un enganche. Y ahora la gente dice, vale, pues nosotros podríamos ahora ejercer el soltar. Y el Zen no consiste en ejercer el soltar, sino en darse cuenta de que no existe nada. Esta es la tremenda diferencia. Tú no soltas porque estás acostumbrado de generaciones a hacer así. Y pasas la vida así. Y todo el mundo así. Y ahora suelta. Y claro que, yo he soltado. Sí, pero soltamos porque ahora agárrate a la pura conciencia. Siempre algo, ¿sabes? Y por eso es tan divertido con lo del Zen, que déjate de tonterías porque simplemente no lo hay. El despertar significa no dejar de agarrarse, sino darse cuenta de que no hay nada, Sutra de Corazón, a que agarrarse. Con lo cual el milagro de la vida es completamente distinto y no que estamos agarrados, ¿sí?, a algo. Por eso lo conéis, este chiste mío preferido con este agarrarse cuando un tío está en el ramo, ¿no? ¿cómo se llama? Este precipicio, ¿no? ¿No lo conocéis? No, está allí y dice, ayuda, ¿no? Y se abren los cielos y dice, déjate caer, mis ángeles te van a... ¿cómo se llama? A sostener. Y él dice, ¿quién eres? Y él dice, soy Dios. Y él dice, vale, ¿y si hay alguien otro? Esta es la fe al final de todo, ¿sabes? Y lo veis en la fe nuestra muy católica, ¿sabes? Donde todo el mundo, ¿cómo se llama? En muchas religiones judías, cristianas, para todos, también en ciertas ramas, por supuesto, budismas, hindús, y todos creen que esta vida es muy pasajera y lo importante será después. Esto es lo esencial. Pero cuando llega el momentito con una pequeña enfermedad, yo no conozco tantos católicos tan contentos de que por fin van a pasar algo mejor. No, es curioso. Sí, ¿sabes? Toda la fe al carajo, todo está muy bien hasta si no me toca a mí. ¿Sí? Y si vais a un entierro católico, mirad, porque la última oración del entierro católico, y ahora vamos a rezar por el siguiente de nosotros, esta es la última oración, todo el mundo callado mirando quién es el más pálido del siguiente. Pero yo no, y la vieja. Es interesantísimo, ¿sí? Que si llega la hora, ¿sí?, toda la fe está como está y vamos al médico pidiendo que por lo menos 2 días más, ¿sí? Una cosa, en el Sutra del Corazón se dice forma es vacío, vacío es forma. Entonces lo de forma está, bueno, ayer además explicaste muy bien que todo es impermanente y todo cambia, ¿no? No está tan claro lo de vacío es forma, pero quería preguntar si lo de vacío puede ser similar a la naturaleza esencial o un poco en esa línea. Justo esto no. Vacío significa sin sustancia propia. No es vacío como contra algo, no es falta de, es algo y luego hay un no algo, sino todo lo que aparece como algo es a la vez sin sustancia propia, al mismo momento. No que es un algo por detrás o por debajo. Justo esto no. Pero Acuin también dice que todo lo que existe es vida del ser superior. ¿Es qué? Todo lo que existe es vida del ser superior. Del ser superior. Del ser superior, sí. Eso en el canto de alabanza del Zazen. No se conoce. Sí, pero no, en mi traducción no existe la traducción de un ser superior. ¿Cómo ligas una cosa con otra? No, pero por eso digo, para mí entendí propio con propio, pero también justo esto no.
No sé si es lo mismo que dicen, que se puede decir del Sutra del Corazón, que más allá de todas las ilusiones es nirvana, y ya lo tenemos en nuestro más allá, o gate gate para gate, ir a otra orilla, como ir a un más allá, o trascender significa a través de o detrás de. Pero justo esto no, sino detrás de la fijación, detrás de un pensamiento erróneo, o que se fija en algo y había que dejarlo inmediatamente. Y por eso lo ves todos los mundos de los maestros Zen cuando ellos se juegan entre ellos. Digamos, el juego de maestros Zen entre ellos consiste: quien crea la primera identidad ha perdido. ¿Sabes? Si no, ya estamos esto, y ya comienza el follón. Y justo esto no. Es, digamos, el absoluto punto de partida, o digamos, del Zen. Si no, no lo necesitamos. El resto, las alternativas hay suficiente. De lo que vive, o la cierta actualidad del Zen, se debe a este punto. Porque si no, podríamos quedarnos en cualquier otra de las clásicas religiones, casi, por decirlo así. Y si más allá lo llamamos como lo llamamos, está completamente igual. Es mucho. Bueno, mientras estamos aquí, tenemos muchos condicionamientos, para mí todos, y yo quisiera aclarar una cosa. Mejor dicho, en el cristianismo se nos dice que cuando queremos que a la persona, por ejemplo, a una persona que se nos ha ido, ya no está con nosotros, todo lo que has hecho, haces y has deseado hacer, le es para él, digamos, no ayuda, no bienestar, digamos, lo recibe. Esto se denomina la comunión de los santos en el cristianismo. Entonces yo quería saber cómo entiendes tú, que ya sé que es ni, todo no, que todos los agarres son, no tenemos que tener ni medio, pues cómo podemos, digamos, ofrecer, no se puede decir ofrecer, hacer tampoco se puede. ¿Qué podemos hacer para ayudar a estos seres nuestros queridos, que no los tenemos? Yo A ver. No sé si, digamos, si tú quieres ayudar a cualquier ser, vivo o muerto, sí, le quieres de verdad ayudar. Esto supone que primero sabes lo que es mejor. Segundo, partes de que hay ciertas sustancias, de que hay un algo o alguien como sustancia propia. Y más todavía de que esta sustancia propia seguirá siendo propia después de la llamada muerte. Después de la llamada muerte. Ya. Comunidad de los santos, Sí. Es decir, que de alguna manera siguen existiendo. Y esto no se puede decir así desde el punto de vista del Zen, porque no existe una sustancia propia. Entonces, Por eso no porque como te dice, no hay nada de alcanzar, no hay ni vida ni muerte. por eso. Ya, no es que nosotros no tenemos condicionamientos, nosotros somos condicionamientos, es otra cosa. Miles de millones de células hacen algo y de allí nace un pensamiento, pero no tú lo haces, tú no piensas, tú eres el fruto del pensamiento, tú no respiras, tú eres el fruto de respiración. Desde este punto de vista es un completo error pensar que un sujeto, el yo, es un portador de una actitud. Es una narrativa psicomental, una dirección postal, por decirlo así, pero no es una sustancia propia. Por eso la pregunta no se puede responder desde esta visión, porque los ingredientes no existen como tales.
No es que se puede juntar o algo, es completamente diferente. Con este tipo de visión o preguntas, habitas o vives en un mundo diferente. Te lo piensas y crees y ves de una manera completamente diferente. Si yo leo a un Dalai Lama, es casi 180 grados diferente al Zen. Es completamente, él vive en otro mundo y lo considera otro mundo. Él interpreta ciertas palabras de Shakyamuni de manera completamente opuesta al Zen, pero completamente opuesta. Sin embargo, en Japón, pues las ofrendas son permanentes. Ya, pero se puede hacer de todo, pero Japón no es Zen. No en el Zen, o sea que no, en nuestro caso... Japón es Shinto, Japón es de todo, pero, ¿sabes? Tú vas a encontrar para cualquier cosa un montón de personas que piensan parecidos, pero esto no significa que hemos llegado de que es así. ¿Sabes? Tienes miles de divinidades, de dioses, de creencias, de la gente que está en contacto con, y miles de personas que están... Otro día fue una conversación bastante triste e interesante, porque estuve con un obispo que, por casualidad, él me decía que hacía una peregrinación de su diócesis con los enfermos a Lourdes, ¿no? Sí. Y allí peregrinan miles de personas al año, ¿no? y todo esto. Y hay todo un catálogo de las personas que han sido curados, ¿no? Allí. Pero si miras la cantidad que va y la cantidad que está curada, es un promilo de promilo comparando con miles, cientos de millones. Es inferior, está estudiado, inferior al efecto placebo. Sí, es decir, que tenemos un montón de ¿cómo se llama?, de curaciones espontáneas en cualquier sitio. Pero igual, yo le decía una cosa, imagínate, tú vas ahora con este tipo, con las personas enfermas, muchas gravemente, ¿no? o de enfermedades ya difíciles, y van allí. Y ahora imagínate, una de estas personas de pronto se siente curada. ¿Qué crees piensan los demás? ¿Estarán tan contentos? ¿Por qué la Virgen la curó a ella y no a mí? ¿Por qué? ¿Sabes? Es peor, dirán. Creo que se metió la primera en la piscina. ¿Sabes? Es tremendo. Y si ves las dinámicas que hay en este tipo de movimientos, es una catástrofe humana. ¿Sabes? De creerse que yo no soy lo suficiente. Alguien sí, yo no, debería rezar más, o vale, mi enfermedad, y a lo mejor en el cielo por fin. Y es un constructo tremendo. Y lo tenemos en varias religiones de alguna manera. Y se maneja, por supuesto, con yo qué sé, pero el dolor a nivel humano que se está creando con las proyecciones, miedos y estas permanentes culpas de no ser lo suficiente, es tremendo. Y por eso él tampoco me pudo responder y lo dejamos allí, pero Me chafaste el viaje. No le veo mucha gracia en este tipo de cosas. Y ofrecer a las personas cosas que luego, ¿sabes? Y luego una narrativa, si no se cumple, claro, porque entonces hemos aprendido de vivir con... Tremendo. Alexander, lo de la falta de sustancia se puede relacionar hoy día un poco con la física cuántica, en que no hay nada fijo y en la física cuántica cada vez aparecen distintas partículas cada vez más pequeñas, pero ¿eso es un mundo cerrado? No, yo no entiendo mucho de esto, pero se puede decir, por lo menos hemos creado un grupo en la ETH de Zurich. Sí, es muy interesante y por lo menos algunos de o muchos de los físicos no descartan de que la narrativa o la conclusión es parecida de Nagarjuna y de física. Es decir, porque la narrativa hoy de la física parece ser que
casi como el Sutra del Corazón, Rovelli y otros, no hay nada en sí mismo. Solo si hay una interconexión, solo existe algo gracias a ser interconectado con, pero no en sí mismo. Es decir, antes decíamos un electrono está allí y yo lo mido. Yo mido a un electrono. No. Electrono es lo que aparece si yo mido en un sitio. No es que el electrono no existe sin ser medido. Este es loco para nosotros. Y este es lo que tenemos en Shinmei, o Shakyamuni dice, el sujeto es sujeto gracias al objeto, el objeto es sujeto gracias al sujeto, a la vez. No que existe y yo lo miro. Es una cosa completamente distinta y por eso debemos poco a poco darse cuenta de que lo más importante del budismo es conocer mejor la realidad y no mejorar a nosotros o al mundo. ¿Sabes? Es algo distinto. Es ver mejor cómo es la realidad y no creerse que nosotros vamos aquí a mejorar el mundo por tonterías. Y lo ves como lo mucho que aportan las religiones para la mejoría del mundo. ¿Sí? Es trágico casi. ¿Sí? Sin haber entendido mejor las historias. ¿Sí? Bueno, pues así más o menos